¿Tiene una idea o proyecto y necesita y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, les agradezco mucho que atiendan esta cita de cada lunes con el programa Hablando con Dios de los integrantes de Casa de Bendición que preparamos con mucho cariño para ustedes. Casa de Bendición es un ministerio de la Iglesia Católica, sin embargo, cualquier persona que quiera tener una relación con Dios es bienvenida, no tiene que tener ninguna denominación. Y nosotros lo que también hacemos es eso, es buscar una relación cercana con nuestro Señor, aprendemos a hacer vida la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso los invito a unirse a Casa de Bendición y a edificar sus vidas a través de las diferentes reuniones que tenemos. Pues cada día de la semana teníamos una reunión diferente. Ahora con el problema que tenemos de la pandemia, lo que estamos haciendo es reuniéndonos por medio de Zoom todos los días. De hecho, ya participamos no solamente el día que asistíamos a nuestro grupo, sino que ahora podemos participar todos los días. Si a alguno de ustedes les interesa participar en alguna de nuestras reuniones o necesita consejería o necesita también poner un anuncio en este espacio que Radio Costa Rica nos brinda, pueden llamar a los números 2253-1317 o 8318-7361. Y les quiero decir que participan matrimonios, participan novios, participan señoras casadas o también hay personas solteras. Se abrió un grupo para jóvenes y hay un grupito de niños. Con este espacio que tan amablemente Radio Costa Rica nos brinda y que agradecemos mucho, queremos impartir temas como los que hemos estudiado en nuestras reuniones, donde queremos que cualquier aspecto de nuestra vida esté iluminada por la palabra de Dios y penetre hasta nuestros tuétanos, como dice la palabra, que haga cambios efectivos y estables. Pido a Dios Todopoderoso que abra nuestro corazón, que nos permita escuchar, que quite todo estorbo y que pueda usarme a mí como instrumento suyo, que yo le pueda servir para que cualquier persona que ocupe una palabra la pueda escuchar a través de esta charlita que les voy a dar. Les pido de verdad que Dios los ilumine y les permita tener cercanía con Él. Yo les quiero hablar de cómo el miedo nos impide recibir las bendiciones de Dios. Dios tiene bendiciones, Él ya tiene separadas una gran cantidad de bendiciones para nosotros y no las recibimos muchas veces porque no las pedimos, porque queremos otras, pero hay otro problema que puede ser el miedo que nos paraliza, que ahora vamos a ver cómo ese miedo nos va a impedir recibir lo que Dios tiene para nosotros y lo que Él nos prometió. Busqué qué es miedo y el miedo dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que es importante y puede ser real o imaginario. La relevancia de el matiz que se le estriba en que aunque el peligro no exista y pueda ser imaginario, el miedo, por el contrario, sí es real. El miedo es una emoción muy útil para escapar o evitar peligros, o sea, nos protege la vida.
Sin embargo, también es una barrera que puede imponerse en el disfrute de una persona en caso de que sea excesivo y puede llegar a bloquear y a impedir el transcurso de una vida normal. De hecho, muchos de los trastornos más habituales tienen como origen el miedo a una situación real o posible, como la ansiedad, las fobias o los ataques de pánico. Entonces, vamos a ver un poquitito de lo que está, de cómo nos afectaría en la parte espiritual. Entonces vamos a ver que la respuesta del miedo es autónoma. Eso quiere decir que nosotros no la activamos voluntariamente, el miedo llega solito, ¿verdad? Por una situación externa. Y los expertos establecen que hay 4 respuestas automáticas. Es a huir, defensa agresiva, o sea que la persona a veces reacciona en forma que uno no entiende, y enojada o violenta. La inmovilidad, se paraliza, y la sumisión. Además se produce otra respuesta fisiológica en la que se aumenta la presión arterial, la sudoración, o sea, toda esa parte física que nosotros conocemos, temblamos, nos da miedo. Entonces, a nivel psicológico, nosotros tenemos tenemos pues ciertas reacciones que no logramos a veces comprender. Por ejemplo, en este momento el miedo puede ser real. En este momento con el COVID todos tenemos miedo, es real porque hay un peligro a una infección. En particular, las personas pueden tener miedo cuando se les anuncia que perdieron el trabajo también, miedo a no saber cómo mantenerse, si tienen familia, qué van a hacer. Cuando se les diagnostica, por ejemplo, un cáncer, uno no sabe si se va a curar y tiene miedo de lo que va a pasar. Los muchachos cuando tienen un examen, aunque hayan estudiado, se siente miedo. El día que hay que dar un discurso, eso, digamos, el hecho de nosotros a veces ponernos aquí delante del micrófono, pues nos provoca miedo, es algo real. Uno no es un profesional en esta área. Cuando un animal, por ejemplo un perrillo, un perro se nos viene encima, nos da miedo. Eso es real. Pero también está el miedo a cosas imaginarias, donde realmente no hay peligro y a lo que le tenemos miedo es a lo que creemos que podría pasar. Un ejemplo de eso es tener miedo a enfermarnos cuando ni siquiera estamos enfermos, no tenemos nada y nos sentimos bien. Miedo a subirse a un avión y les impide conocer lugares bonitos. Miedo a caerse a veces, entonces miedo a las alturas. Miedo a renunciar a un trabajo que lo enferma y lo esclaviza porque cree que no va a conseguir ningún otro. Miedo a intentar algo que nos da miedo a hacer porque creemos que no vamos a tener buenos resultados, y así sucesivamente. Son cosas que no existen, que nos dan miedo. El miedo, según la palabra de Dios, es un espíritu maligno que nos frena para actuar y nos hace huir ante los desafíos de la vida. Entonces, recuerden que nos podemos paralizar, podemos actuar agresivamente, podemos inmovilizarnos. Y el espíritu también puede inmovilizarse. Es un espíritu, a nivel espiritual, este es un espíritu. Y nos hace huir de los desafíos de la vida. Podemos definirlo también como una cárcel que nos impide vivir la vida en abundancia que Dios nos regaló por el sacrificio de Jesús. Su meta final es esclavizarnos y castigarnos físicamente, emocional y espiritualmente. En Romanos 8:15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Cuando el espíritu de miedo o temor opera en una persona, causa que ella huya de mayores responsabilidades, huya de la gente, de los desafíos que trae la vida, del éxito. Hace que se sienta intimidada y que se acobarde ante las circunstancias de la vida, impidiendo que actúe. El miedo esclaviza y paraliza. ¿Qué tipo de castigo trae el temor? Castigos emocionales como la culpabilidad, la soledad, la ansiedad, la frustración, la preocupación, el desánimo,
tensión, vergüenza. También trae castigos físicos como enfermedades, desórdenes alimenticios, falta de fuerza física y hasta muerte. Y castigos espirituales como opresión, frialdad espiritual, estancamiento. A veces nos da miedo dar un paso más allá porque no estamos seguros de que verdaderamente Dios esté del lado de nosotros. Mucho de nuestra vida está gobernado por el miedo. Estamos tan acostumbrados a su influencia que a menudo ni siquiera reconocemos cuánto nos está impidiendo ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos, para lo que Dios nos creó. Cuánto gozo, satisfacción, paz, propósito y libertad para conocer verdaderamente el amor de Dios, la misericordia y el perdón hemos tal vez perdido por el miedo. La tierra prometida está cerca, pero el miedo nos impide conquistarla. Voy a leerles en Números 13, 28 al 32. Cómo se les prometió a los hebreos la tierra prometida, y a nosotros también se nos prometen bendiciones. Números 13, 28 al 32. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Llevaban unas uvas que tenían que cargar entre dos. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecieron a ellos. Imagínense que fueron a ver la tierra prometida y 10 venían asustados y 2 diciendo que se podía. Josué y Caleb eran los que querían conquistar la tierra. Y el obstáculo fueron esos otros 10 espías que la mandaron a reconocer y tuvieron miedo. Vieron cosas que les parecía imposible. Acaban de salir de Egipto, donde eran esclavos, y ellos no sabían qué hacer. Todo les daba miedo. Y eso desanimó a todo el pueblo. Pero Caleb y Josué sí querían ir a conquistarlo porque sabían que Dios lo había prometido, y ellos fueron los únicos, porque los otros no quisieron entrar, no quisieron. Entonces, ahora les voy a leer en Números 14, del 1 al 10, cómo terminan ellos de resolver la situación. Los israelitas comenzaron a gritar, y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón, y decían: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? ¿Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo? Más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros: pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se inclinaron para tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo, y Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja. Mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor,
no tengan miedo. A pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Entonces la gloria del Señor se apareció en la tienda del encuentro a la vista de todos los israelitas. Imagínense qué triste. Dios estaba con ellos, pero ellos no se lo creían. El enemigo manifiesta los obstáculos mediante palabras y así en muchas ocasiones nos quiere intimidar con desaliento, desacreditación y críticas. Pero Dios es quien tiene la última palabra y debemos escucharlo. Vean que ellos hubieran conquistado inmediatamente la tierra prometida y por este miedo tuvieron que caminar 40 años dando vueltas en el desierto. El miedo no es otra cosa que un arma utilizada por el enemigo para abrumarnos y detenernos en nuestra vida cristiana. En Proverbios 29:25 dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor está protegido. Siempre tenemos que preguntarle a Dios qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer. Y una vez que tenemos la confianza de que lo que vamos a hacer es de Dios, no tengamos miedo. El enemigo utiliza el espíritu de temor. El temor nos hace ver lo malo, sea en el presente o en el futuro, y tiene la intención de atarnos para que no podamos movernos en fe y quedarnos presos en el terreno de lo malo y lo negativo. El miedo al futuro, lo que la gente piensa de nosotros, el fracaso, cualquier cosa a la que le tengamos miedo, cuando creamos esas mentiras que nos traen miedo, nos impiden experimentar y vivir la libertad del amor perfecto de Dios. Estos temores vienen del demonio, que quiere traer desgracia. Nosotros le damos cabida. La puerta de acceso más fácil de usar es la mente y las emociones, pero hay puertas espirituales abiertas por donde entran los temores. Entonces vamos a ver tres. Una muy importante es el ocultismo, cuando las personas han consultado o estado con brujos, con chamanes, cuando se ha practicado ocultismo, la ouija, la meditación, se les ha leído las cartas y otros que están conectados con brujería, que lo que trabaja es la inseguridad y el temor. Cuando alguien va a buscar a un brujo es porque desconfía de la ayuda de Dios. Las personas seguras son carnada segura para las personas inseguras, son carnada segura para los brujos. Y hechiceros porque ellos trabajan a base del temor y de la mentira. Voy a leerles un pasaje de Isaías 19:3. Entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos, confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los mediums y a los espiritistas. Vean qué terrible. Dice que apocará dentro de ellos su espíritu y van a ir a consultar chamanes o brujos o lo que ellos tenían, sus sacerdotes de ídolos que no hacen nada. La otra puerta que podemos abrir es un recelo o por prestar atención, oídos a otras personas. Esos son los temores infundidos por las malas noticias o temores que otras personas nos han transmitido. Por ejemplo, que no se case porque no le va a ir bien, no haga esto o aquello porque le va a salir mal. Muchos de los miedos nos los han infundido otras personas. Y eso hace que nosotros tengamos miedo porque tal vez a ellos les fue mal y nosotros creemos que nos va a pasar lo mismo. Muchas veces son nuestros propios padres, personas cercanas que nos aconsejan no hacer cosas y nos empiezan a inculcar miedo. Comúnmente escuchamos decir a la gente, mejor no lo hago, porque de por sí ya me metieron miedo. Y es cierto, es muy difícil. Aquí podemos leer en Deuteronomio 28. Después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán, si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa, para que no acobarde también a sus compañeros. O sea, esto se sabe. Si nosotros tenemos gente negativa alrededor,
de fijo nos vamos a convertir en personas igual de miedosas. Ahora la otra puerta son herencias o experiencias traumáticas. Muchos temores pueden venir de ancestros que sufrieron algún susto, alguna cosa fea que les provocó miedo, y también nosotros mismos podemos haber vivido algo que nos causó mucho miedo. Qué sé yo, pequeñitos nos mordió un perro, entonces le tenemos miedo a todos los perros, o mucha gente le tiene miedo a los ratones o a las ratas y uno no sabe ni por qué. Muchas veces los miedos pasan de generación en generación y siempre viven con temor a que lo que ya pasó antes a un antepasado o a la misma persona vuelva a pasar. Vean que en la misma Biblia lo dice, y lo peor de todo es que vivir con ese temor nos va a hacer que eso ocurra, o sea que uno casi que justifica tener el miedo. En Job 3:25 dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Imagínense. Lo que yo estoy pensando que me va a pasar y que le tengo miedo y que no existe, puede llegar, porque el demonio también ayuda porque tenemos esa puerta abierta. Esta cita nos menciona cómo se vive con temor, y lo peor es que al no controlarlo, nos dirigimos a lo que nos da miedo más rápidamente. Eso es lo que quiere el enemigo. Nos quiere atar, nos quiere robar, nos quiere matar, nos quiere destruir, como dice Juan 10:10. Y nosotros lo que tenemos que hacer es enfrentar a ese enemigo. Cuando el miedo se va apoderando de una persona, impide que funcione correctamente y van a aparecer esa parálisis, nutrimos la duda y matamos los proyectos de Dios que tenemos en nosotros. Qué pecado, porque Dios tiene muchos planes de bien para nosotros, así lo dice en su palabra. En realidad, el temor es una herramienta que nuestro enemigo, el diablo, usa para obstaculizar que recibamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver cómo un personaje muy importante de la historia del pueblo de hebreo superó el miedo. Para eso voy a leerles cómo Josué, que fue el que quedó después de Moisés, después de todo esto, ¿verdad? De que no quisieron entrar porque tenían miedo, entonces Moisés tampoco entró a la tierra prometida. Y Josué fue el encargado de que entraran 40 años después. Josué le toca conquistar la primera ciudad de esa tierra prometida, que es Jericó. Y Josué probablemente tenía miedo, porque varias veces en las escrituras Dios le dice: no tengas miedo. Vamos a leer Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo en donde quiera que vayas. El mayor problema para conquistar en ese momento era que muchas ciudades tenían murallas. Y vamos a usar entonces esa analogía. Y eso es lo que las protegía, es decir, impedían la conquista. Entonces Josué iba a conquistar Jericó, pero están esas barreras. Esas barreras se presentan delante de nuestra vida, que nos impiden conquistar aquello que Dios nos ha prometido, esa tierra prometida. Un muro puede ser el temor. Muchas personas que no se animan a enfrentar nuevos desafíos por el miedo a fracasar. También puede ser una baja autoestima. Pensamos que no podemos lograr nuestras metas por el bajo concepto que tenemos de nuestra propia persona, que nos acarrea miedo, inseguridad. Dios nos prometió su presencia con nosotros todos los días. Esa palabra nos debe animar a enfrentar cada día con renovadas fuerzas el desafío. Ahora voy a leerles todo lo que Josué tuvo que hacer para entrar a Jericó. Josué 6, del 1 al 7. Nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderlas de los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué: yo te he entregado Jericó con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero, y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, grite con todas sus fuerzas y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces, cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad.
Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca de la alianza del Señor, y 7 de ustedes vayan delante del arca, con trompetas de cuerno de carnero. Y al pueblo le dijo: vayan y denle la vuelta a la ciudad. Los hombres de combate que vayan delante del arca del Señor. Estas son esto es lo que tenía que hacer Josué con el pueblo. Las promesas del Señor habían sido dadas ya a Josué y se le entregaría a Jericó. Eso fue lo que se le está prometiendo aquí. ¿Cómo lo va a hacer? Aunque no sabía cómo exactamente iban a caer esas murallas, él confió. Se le dieron instrucciones precisas: dar la vuelta a la ciudad varios días. El último día daba 7 vueltas, con el sonido de la trompeta iban a caer las murallas. Él tenía que creer eso, es algo como inaudito, pero tenía que creerlo, y así conquistarían la ciudad. Esta es una gran demostración del poder de Dios. Esto fue lo que no quisieron hacer los israelitas que salieron de Egipto, porque tenían miedo. Ellos no le creyeron a Dios que les iba a entregar ese país, probablemente hasta sin tener que luchar, porque ellos no eran guerreros en ese momento cuando salieron de Egipto, pero no le creyeron. Y ahora estos son los hijos de esos hombres que no quisieron entrar a la tierra prometida porque tenían miedo, y ya ellos habían muerto en el desierto, no entraron, y ya se habían adiestrado en esas batallas. Se dieron cuenta que Dios estaba con ellos en esos momentos. O sea, ellos ya habían visto las promesas de Dios cumplidas. Haciendo una relación de los muros de la ciudad con los obstáculos que impiden que alcancemos nuestra bendición, en este caso ese obstáculo es el miedo. Para destruirlos hay que saber qué son nuestros miedos. Entonces, en el caso de la analogía que estamos haciendo, Josué hizo un trabajo de reconocimiento. Durante los 6 días previos a la toma de Jericó, en cada vuelta que daban alrededor del muro, ellos iban conociendo más cerca el mismo. En Josué 6:14, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Así también nosotros tenemos que identificar y conocer aquellos muros que nos separan de la tierra prometida, de la bendición que Dios nos ha prometido. Los muros son fortalezas que el diablo levanta que impiden la bendición de Dios. Todo muro debe ser levantado sobre un cimiento. Ladrillo sobre ladrillo se va edificando una gran pared. Sobre algún cimiento en nuestra vida, el diablo edificó un muro que impide que lleguemos a conocer o a tomar, mejor dicho, a obtener la tierra que Dios nos quiere dar, esa bendición. Por ejemplo, a una persona se le pudo haber dicho de niña que no servía para nada y que siempre le iba a ir mal en la vida. Y esa persona se lo creyó, le dio miedo tomar decisiones, hacer cosas, y pasó lo que le dijeron. El cimiento fue la desvalorización. El diablo edificó allí un muro de la inferioridad. Una persona tiene una mala administración del dinero, siempre está gastando lo que tiene y lo que aún no tiene, que tiene deudas. El cimiento es una mala administración. El diablo edificó un muro de miseria. Esa persona nunca va a lograr tener suficiente para vivir tranquilo. Una persona sufrió desprecios o algún tipo de abuso, el cimiento fue el desprecio o el abuso, y el diablo edificó un muro de rechazo. Todos estos muros van a tener efectos. Por ejemplo, impiden el paso, uno quiere avanzar en la vida y no puede, impiden la visión, se ve la vida de una manera pesimista, no se observa ninguna salida, impide alcanzar la victoria. Sabiendo que tenemos muros, a veces ni siquiera sabemos que tenemos miedos, pero sí tenemos que revisarnos. Y cuando los encontremos alrededor o enfrente de esa bendición que nosotros tenemos como promesa, sabemos que Dios nos puede dar, ese muro tiene que ser derribado. Entonces vamos a ver en Josué 6:15 al 16 lo que dice. Al 7º día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad, como lo habían hecho antes, pero ese día le dieron 7 vueltas, y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, tocaron las trompetas la 7ª vez. Josué dijo al pueblo: gritad, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Imagínense, tienen que tener valor para hacerlo.
Josué sabía que esa ciudad debía ser conquistada. Luego del reconocimiento de 6 días llega el día de la prueba de fuego, el día decisivo, el momento en el que Josué iba a comprobar si en realidad él era el hombre que había escuchado la voz de Dios realmente. Dios nos ha prometido que podemos avanzar en su nombre y que Él nos dará la victoria, que no habrá ningún muro en nuestra vida que nos impida conquistar con fe aquello maravilloso que el Señor ha preparado para aquellos que lo aman, o sea, nosotros, que lo buscamos, que intentamos todos los días acercarnos más a Él, que intentamos mejorar. Para eso nos tenemos que esforzar, y es lo que leemos en Deuteronomio 3:17. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres y que les daría, y tú se las harás heredar. El esforzarnos nos garantiza la seguridad de ver los obstáculos en la vida de manera diferente. Debemos esforzarnos a tener la mente puesta en Cristo y ellos serán pequeños. Ante nosotros los muros se irán encogiendo. Esforzarnos es hacer más oración, ojalá en la madrugada, para que tengamos menos distracciones, cuando mantenemos esa relación y andamos bien con Dios. La manera de pensar va a ser diferente, porque tenemos un propósito, un plan, una visión, un destino, tenemos una dirección clara que seguir. En oración Dios nos va revelando, vean, a veces uno dice, qué buena idea tuve, y la tuvimos en oración, Él nos la da. Después de esforzarnos será más fácil ser valientes, porque ya tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Si nos quedamos en la cama durmiendo, que qué rico que está esta camita, que qué frío que está haciendo, o quiero ver este programita, todo el mundo lo está viendo, y en lugar de orar hago eso, pues no me estoy esforzando y los miedos van a seguir ahí y esos muros no se van a caer. Como leímos en la lectura donde Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que empezar por esforzarnos. Creámosle a Dios cuando nos dice que donde vayamos Él estará con nosotros. Pero nosotros también tenemos que buscarlo. Estas palabras no significan que Dios está en medio de nosotros, dándonos la fortaleza para salir de los procesos en los que nos encontramos, esas crisis, que no nos haga creer que Él se olvidó de nosotros. En Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Este pasaje nos garantiza que Dios nos manda a ser valientes en medio de las pruebas, porque Él está en medio para darnos la victoria. Bueno, entonces ya reconocimos nuestros muros, ya sabemos que tienen que ser derribados, ahora tenemos que ir a derribarlos. O sea, vamos a derribar el miedo y ya podemos pedir la estrategia y ser valientes para hacerlo. En Josué 6:20 dice, la estrategia en el caso de ellos era gritar. La gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz en cuello y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Finalmente el muro fue derribado, el miedo fue eliminado, en el caso de nosotros. Y el pueblo de Israel pudo conquistar la tierra prometida y nosotros podemos llegar a obtener nuestras bendiciones. No fue tan fácil como parece. Tuvieron que tener mucha fe en toda esa semana cuando salían todos los días a recorrer. Tuvieron que exponerse a hacer el ridículo en caso de fracasar. Sin embargo, ellos creyeron en las promesas de Dios y se animaron a conquistar y los muros fueron derribados. Algunas personas se resignan a vivir con miedo, con esos muros de desvalorización, de miseria, de rechazo. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos muestre primero dónde nacieron, ¿verdad? En qué cimiento están ellos sostenidos, y luego pedirle a Dios estrategia y luego ser valientes para hacerlo.
No podemos seguir aceptando que esos muros que están en nuestras vidas se van a quedar ahí y pensar que no se puede hacer nada para enfrentarlos. A veces uno siente miedo de perder lo poco que tiene, entonces no quiere hacer nada, no quiere cambiar. Es como un águila que cayó, el huevito cayó en el gallinero y el águila creció creyéndose un pollito y volvió a ver para arriba las águilas volar y añoraba hacerlo y podía hacerlo pero nunca lo intentó. Tenemos que intentarlo. Incluso algunos cristianos toman pautas del mundo diciendo que es imposible ir contra la corriente. Otros, en cambio, deciden derribarlos como Josué. Eso sí tenemos que ir de la mano de Dios. Tengo que tomar conciencia que esto es una lucha espiritual, o sea, que yo sola no la voy a poder hacer. Vamos a leer Efesios 6:16. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A mucha gente no le gusta oír esto, pero en realidad mucho de esto que nos impide llegar a tener las bendiciones es espiritual. Y yo tengo que reconocer que tengo armas. Hay que leer Efesios 6 del 13 al 18. Ahí están la armadura espiritual que me va a asegurar la victoria. Yo no se las voy a leer porque en este momento pues no es como el tema. Pero es espiritual, por eso necesitamos de Dios. De todas formas siempre vamos a ocupar de Él, pero en este caso es algo muy fuerte. Dios nos quiere libres de todo temor. Eso lo vemos en el Salmo 34:4. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Al buscarlo nuestra opresión se va y la fe tiene que aumentar. Debemos luchar contra ese espíritu de temor. Tomar acción es crucial para superar los temores. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Como les digo, no se queden viendo ese programita de televisión. Oren y vivir. Necesitamos entonces a tomar acción y vivir en plenitud el amor de Dios. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, eso no viene de Dios. Cuando nos sentimos acobardados, eso no viene de Dios. Todo el mundo tiene o experimentará temor en sus vidas. Si no lo tienen ahora, lo pueden experimentar en algún momento o lo experimentaron antes. A veces es sutil y no nos damos cuenta de qué es lo que nos está pasando. Esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Superar el miedo está enraizado en confiar en Dios y en recibir su amor. En 1 Juan 4:18 dice, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto nos muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Satanás hará todo lo que pueda para que dudemos de Dios y a menudo usa mucho el miedo. Lo que es bueno en este momento es que cuando nosotros experimentamos temor no tenemos por qué quedarnos ahí. El Salmo 34:4 nos dice, ore al Señor, como les decía, ore al Señor y Él, perdón, es una frase que está diciendo David, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Dejemos de creer las mentiras del demonio y comencemos a creer que Dios realmente nos ama. Debemos llevar nuestros temores a Dios y ahí delante de Él como a un papá le tenemos que contar todos nuestros miedos. A veces no sabemos ni qué vamos a decirle. A veces sí vamos a saber cuál es el miedo exacto que le tenemos que decir, pero así se lo tenemos que decir como a un papá. Este versículo nos recuerda que Él nos escucha y que Él nos va a librar del temor. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Confesar nuestros temores a Dios quita el poder de su control sobre nosotros. O sea, los saca a la luz, los descubre y es cuando tienen que caer y permite que Dios nos limpie de Él. Espiritualmente podemos quedar libres. En 1 Juan 1, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como confesamos nuestros pecados, podemos confesar nuestros miedos,
nuestras ilusiones, nuestras esperanzas. Tenemos que hablarle a Él como al mejor amigo, como al Padre más bueno que hay en esta tierra. Esta es una forma simple, una forma activa en la que podemos confiar completamente en Dios. Y es cuando voluntariamente nos damos a Dios y le damos nuestra confianza. Esto es cuando somos libres para vivir en el poder pleno del reino de Dios. Es entonces cuando tenemos autocontrol o dominio propio en lugar de ser controlados por el miedo. Cuanto más aprendemos a confiar en Dios y su amor por nosotros, más experimentamos paz y menos lugar le damos al temor en nuestras vidas. Este espíritu de valentía es dado por Dios, por eso es que tenemos que orar, por eso es que tenemos que buscarlo. El Espíritu de Dios nos empuja y nos lleva más allá. O sea, cuando nos despertemos, ojalá en la madrugada, levántense y oren. Esto nos va a permitir romper esas murallas y atravesar las montañas. Con Él haremos proezas. Así lo dice el Salmo 18:30. El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a cuantos en Él confían. Vean qué hermosa promesa nos da el Señor si confiamos en Él, que Él nos protege. Y también en Proverbios 3:24 dice, cuando te acuestas no tendrás temor. ¿Cuántas veces la gente no duerme? Y aquí nos dice, cuando te acuestas no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No temerás ningún desastre repentino ni la desgracia que sobreviene a los impíos. Si nosotros confiamos en Él, todo temor se tiene que ir, porque el amor echa fuera todo temor. Estas son cosas que no las tenemos que aprender, pero que cuando empecemos a sentir miedo las repitamos. El amor echa fuera todo temor. Ahora, una vez que hayamos tomado el valor y nos hayamos ya convencido de que Dios está con nosotros y que esas murallas, esos miedos existen, y ya se las presentamos a Dios para que caigan, no nos podemos echar para atrás, no podemos volver a dejar que esas murallas vuelvan a formarse. En Josué 6:26 dice, en aquel tiempo Josué hizo este juramento, maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. O sea, no podemos dejar que se levante de nuevo Jericó, la ciudad. Josué deja instrucciones bien precisas para que nunca más vaya a ser reconstruida. No quería que esos muros se levantaran nuevamente, los muros de Jericó. Habían sido un obstáculo para la conquista y si nos descuidamos se pueden volver a levantar. Esas piedras pesadas habían sido destruidas. Ya no tiene sentido volver a construir esas murallas. Así también en nuestras vidas no tenemos que permitir que el diablo vuelva a construir murallas en temas en los cuales ya el Señor nos liberó y nos sanó. Y Él actuó espiritualmente para que nuestro espíritu sea libre. En este caso tenemos que tener mucho cuidado porque el campo de batalla es nuestra mente. Ahí es donde se gesta la mayor batalla contra el enemigo. Y debo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, como dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. No tengo que dejar que esos pensamientos se instalen en mi mente. El diablo va a construir otra vez un muro. No tengo que volver a recordar, me pasó esto, me puede volver a pasar. Y cuando empecemos a sentir ese temor, acordamos. El perfecto amor echa fuera todo temor. Enseguida debo desechar esos pensamientos en el nombre de Jesús. O sea, nosotros acordémonos que no lo vamos a hacer solos, sino que tenemos que recordar que el que hace todo esto es Dios, porque estamos luchando contra un espíritu de temor. Debo desatar el poder de Dios en mi vida, recurrir a la Biblia, o sea, leer y recordar estas frases, orar atando espiritualmente toda fortaleza que nos quiera venir a causar miedo y desatar el poder de Dios pidiendo su verdad, que es la palabra de Dios y no las mentiras de Satanás que gobiernan mi mente.
En Romanos 8, del 14 al 17 nos dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque no recibieron un espíritu que los vuelva a esclavizar al temor, sino que recibieron el espíritu de filiación, y por él llamamos Abba Padre. El Espíritu mismo testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora bien, si somos hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si realmente compartimos sus sufrimientos para que también podamos compartir su gloria. Así que creámonos esto que nos está diciendo la palabra, que Él pelea nuestras batallas, que Él tiene promesas para nosotros, que Él tiene tierra prometida, o sea, bendición, que Él es el que va a luchar, va a mandar a huestes, las va a mandar al fondo del abismo y tenemos que creerlo y hacer esa lucha espiritual, que Él nos protege, pero nosotros tenemos que hacer algo, esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos ¿cómo? Orando, leyendo la palabra, buscando personas que nos edifiquen y no personas que nos echen atrás. Y con eso nos vamos llenando de Dios y nos vamos haciendo valientes. Quiero hacer ya una oracioncita para terminar. Y de verdad, ojalá que recuerden que el temor no es parte de nuestra vida. Eso es muy difícil. Más si hemos vivido con miedo, con temores desde pequeños. Tenemos que examinarnos y pedirle mucho a Dios que nos lo muestre y que nos haga valientes y que siempre recordemos estas palabras donde dice que Él está con nosotros, que Él nos ama y que Él nos protege. Vamos entonces a pedirle a Dios que nos mire con ojos de misericordia. Señor, yo confieso con mi boca que eres mi Salvador y mi Señor. Confieso que lo que tú tienes en tu palabra es verdad, que he recibido un espíritu de valentía y de poder, que he recibido ese espíritu de ti, que no es mío, sino que es tuyo, Señor. Declaro que el miedo y que todo lo que haya atraído a mi vida no tiene ya poder ni autoridad sobre mí, porque te doy toda mi vida, mis emociones y mis circunstancias, todo, absolutamente todo. Y te pongo también delante de ti esos planes, esas bendiciones, Señor. Yo te pido, Padre Santo, tú que eres mi Padre amado, mi Padre bueno, mi Padre maravilloso, aquí te pongo mis miedos. Por favor, sácalos a la luz. Muéstrame cuáles son si no los conozco. Y si los conozco, Padre, quiero tener valor para ponerlos delante de ti. Quiero cambiarlos. Quiero hacer cambios, quiero empezar a tomar decisiones, quiero poder confrontar, quiero poder evangelizar, quiero poder hablar de ti. No quiero tener miedo a estar sola, no quiero tener miedo a qué va a pasar en el futuro, a enfermarme, a no curarme o a quedarme sin trabajo. No quiero tener miedo a que algo les pase a mis hijos o a mis hijas, que algo le pase a mis padres. No quiero tener miedo a no casarme o a casarme más bien. O no quiero tener hijos porque me da miedo. O no quiero tener cosas que no puedo reconocer. No quiero enfrentarme a cosas nuevas. Siento miedo de conocer gente nueva. Siento miedo de cambiar de trabajo. Señor, todo lo que ustedes tengan ahí en su corazón, hasta cosas chiquititas. Le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo a los ratones. Todas estas cosas, Señor, te las pongo. Yo sé que tú puedes echar fuera todo espíritu de temor. Tú eres el único, Señor. Y en este momento, por el poder del nombre de Jesús, les decimos a esos espíritus de temor que se van de nuestra vida, que no tienen derecho legal, que se van directo al abismo y que no van a volver a tocar nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, así va a ser. Que nosotros vamos a tener el valor de poder enfrentarlos y de ser valientes para creernos que somos hijos de Dios, para que Él nos ayude, nos
eduque, nos rebobine este pensamiento en el que se formó ese temor, nos quite todos esos cimientos de donde llegaron, que nos quite baja autoestima, que nos quite temores, que nos quite malos recuerdos de donde nacieron, que nos quite personas o cambie a esas personas que nos hacen sentir miedo porque vamos a dar un paso y esas personas nos impiden. En el nombre precioso de Jesús declaramos que hoy tenemos libertad de todos estos miedos y lo vamos a empezar a ver y a notar en los días que vienen. Y vamos a ser fuertes y valientes por la mano de Dios, no por nosotros, sino por la mano bendita de nuestro Señor. Amén. Que les agradezco mucho su atención y espero que puedan escucharnos nuevamente el próximo lunes. Muchas gracias. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.